Hola, la reflexión de hoy la he titulado Cuando se va más allá de tu tiempo. Hubo una época en que un joven, no se sabe muy bien por qué, pensó que teniendo por delante toda la vida, ¿qué podía impedir que fuera más allá? Se juntaba la energía vital de la juventud y la inconsciencia de cómo se estaba viviendo el mundo en aquel tiempo. No era consciente de que todo le iba a resultar muy difícil. Tampoco sabía que, estando de lleno en plena dictadura, la cosa le iba a resultar casi imposible. Pero él tenía mucha confianza en sí mismo y estaba convencido de que nadie ni nada se lo iba a impedir. Al menos eso pensaba. Él estaba seguro de que podía ir más allá de su tiempo y explorar nuevos caminos, nuevos horizontes. Fue entonces cuando conoció a su pareja y soñaron juntos. No estaba seguro si lo iban a lograr, pero con todo el esplendor de su juventud, ¿quién lo iba a impedir? Nada ni nadie podía interponerse. Esa era su vida e iban a vivirla. Bajo la sombra de los pinos de la casa de verano, hablaron y hablaron, soñaron y soñaron. Su primer sueño, la casa para la familia. Una casa para vivir lejos del mundanal ruido. Querían alejarse de los dimes y diretes de la sociedad entonces, aunque también de la de ahora. No les interesaba ese mundo. Querían ir a la suya. Querían vivir su vida. Concibieron la casa de formas geométricas y al final prevaleció el hexágono. La casa debía ser grande. Tenía que cobijar a la gran prole que iban a tener. Al final le hicieron un terreno cerca de la ciudad en que vivían. Cuando la energía solar no era siquiera conocida en muchos kilómetros a la redonda, ellos la instalaron en su casa. Aún no era la fotovoltaica, se trataba de la térmica, la que proporcionaba agua caliente. Después compraron un coche de plástico, el Meari, para ponerle un motor de baterías. En todo ese tiempo llegaron los hijos, pero también llegó un inventito que daba cañonazos para ahuyentar a los pájaros que querían comerse el cultivo. Cada minuto y medio o dos, en un espacio de paz, el sonido del cañón les sobresaltaba. Durante años y años ya no sabían a quién recurrir. Habían puesto cristales dobles, en aquella época eran de los primeros. Y en lugar de pasar la velada en la terraza, se tuvo que instalar aparatos de aire acondicionado para estar dentro de la casa. Se habían ido lejos de la población y habían topado con los intereses de los agricultores. No había ninguna autoridad que quisiera comprender que quien ahuyenta a los pájaros de su campo los está llevando al del otro, que no tiene cañoncito. Pero lo más grave ahora, casi 50 años después, se está descubriendo el daño que hace a las personas el sonido, los decibelios. Las escapadas a bucear con la familia por la costa y muchísimas aventuras más hicieron que la gente de aquel tiempo nunca pudiera imaginar que ese tipo de vida existiera. Ahora, inmersos en un cambio climático provocado por el consumo, ¿qué se le puede decir a la gente cerrada de mente? Esa gente que no sabía lo que quería entonces y que sigue sin saberlo ahora. ¿A quién se le hubiera ocurrido vivir una vida así? En un mundo de intereses lo que impera es la fuerza bruta, por lo que el débil, el que ha querido vivir por delante de su tiempo, ha tenido que sufrir las consecuencias. Ellos siguen cuestionándose a veces si es preferible vivir en el mundo cotidiano de los mortales, intentando ir a la suya sin que se note demasiado, o si es preferible rebelarse contra ese mundo e irse lejos, bien lejos de la civilización.
aunque es evidente que ya puedes ir lejos, que la gente interesada e inconsciente te va a perseguir. ¿Cómo van a comprender que pueda haber alguien que intente ir a la suya y vivir su vida? Hasta la próxima reflexión.